Bien, queridos amigos, aquí estamos nuevamente. Yo los dejé a ustedes con el lío de ver los comerciales. Yo no les estoy diciendo nada malo, pero son buenos consejos comerciales. Pero tenemos que seguir hablando de estas cosas. Hablábamos de la novedad de que la unión consensual, de hecho, ya es una realidad que tiene consecuencias jurídicas a la luz del nuevo Código Civil Dominicano. Yo no voy a ir en contra de la corriente, profesor, y yo sé que usted tampoco, porque cuando yo estaba en el Congreso me decían, ese hombre es muy avanzado. Me decía Isabel Bonilla, la diputada, ese hombre es muy avanzado, si lo dejamos a él le reconoce todos los derechos a las mujeres. Entonces yo decía, bueno, pero no es lo mismo en Francia que aquí, porque nosotros tenemos debilidades institucionales y todavía debilidades de carácter cultural como sociedad. Y si bien somos una sociedad en evolución y que está en proceso de desarrollo de una cultura institucional, también nosotros estamos en proceso de la construcción de una cultura ética. Me estoy refiriendo en términos sociales, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con que una unión consensual, de hecho, pues tenga repercusiones de carácter jurídico, porque es justo, es un ideal. Sin embargo, tengo mis reservas, y sin que entremos en una discusión al respecto, pero tengo mis reservas por lo que venimos hablando. No es igual, por ejemplo, la responsabilidad, el nivel de cultura, en el nivel ético de una sociedad como la francesa, que lo que ocurre aquí. Ni es el mismo nivel de evolución y de madurez institucional. Y yo lo digo porque, y cuando hacía en el segmento anterior el cotejo con la cuestión del contrato de trabajo, porque todos sabemos que ese relajamiento de la prueba del contrato de trabajo ha traído muchas distorsiones y muchas injusticias. Y un sistema está para impartir justicia, no para generar injusticia en base a protocolos legales que, por estar enajenados de la realidad social, muchas veces generan ese tipo de distorsión. Ahora mismo, y yo sé que en este momento estoy haciendo de patito feo, ahora mismo, por ejemplo, en materia laboral, con el tema de los trabajadores indocumentados, extranjeros indocumentados, y aún con los propios nacionales, esa libertad de prueba del contrato de trabajo ha generado muchas injusticias, y el sistema institucional no ha reaccionado con la madurez que debiera. Y yo, a manera de simple nota al margen, como comentario, sin dejar de reconocer que es un gran avance, porque es lo que hablamos, es una aspiración de justicia, tomo nota en el sentido de que ya veremos cómo eso va a generar sus inconvenientes, pero los abogados vivimos de eso. Sí. Mira, si nos podemos hablar sobre la unión marital, de hecho, nos llevamos 3 programas, pero quiero hacer algunas acotaciones. Déjeme decirle algo, que usted tiene el compromiso de seguir viniendo, porque ahora estamos hablando sobre las generalidades del Código Civil. Sí. Después, oportunamente, tendremos que... Yo lo alternaré con el magistrado Luciano y otros, pero tiene usted un compromiso fundamental. Muy bien, pero déjeme hacerte algunas observaciones. La reglamentación de la unión marital, de hecho, que figura en el proyecto de Código Civil, no fue inspirada en el derecho francés. Bueno. Fue inspirada de las legislaciones latinoamericanas. Bueno. Yo quiero que tú sepas que, por ejemplo, en Cuba, en el año 1940, ya la familia de hecho tenía protección constitucional. Y aquí la tiene ya.
Aquí la tiene ya, pero Sí. vino a tenerla por Y primera es justo, vez. y es justo sí, que la sea vino así. a tenerla por primera vez cuando el gobierno de Juan Bosch, ¿verdad? Que fue la primera vez que figuró la familia de hecho en la Constitución. Y ahora, entonces, nueva vez, esta vez para quedarse. Pero tú le pasas revista a las legislaciones sudamericanas y centroamericanas y prácticamente todas tienen la unión marital de hecho reglamentada y desde hace décadas. Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, Bolivia, Colombia y constitucionalmente también amparada. O No, sea que fíjense que mi temor no es con eso. Mi temor no es con la figura, porque estamos hablando, por eso yo dije, es lo justo. Y el hecho de que se reglamente también es una forma de irlo atrayendo a un nivel de legalidad. Ahora, lo que yo no tengo es seguridad de si el sistema institucional nuestro va a reaccionar adecuadamente a esa reglamentación. Porque esa libertad de prueba en un sistema que desgraciadamente le falta mucho por madurar, creo que va a tener sus inconvenientes. Pero porque es que en lo demás, en cuanto al fondo, estamos la plenamente... libertad de prueba no es algo propio, digamos, exclusivo al derecho al trabajo. No, la libertad de prueba concierne todos los hechos jurídicos. Prácticamente. De O sea, manera es un principio en general. Es un principio general. Pero al no existir un documento que genere el nacimiento de una comunidad legal de bienes, por ejemplo, como el matrimonio, que tiene fecha cierta, donde yo quiero ir es a las distorsiones del sistema, que en cuanto al fondo yo creo que no tenemos contradicción, porque estamos de acuerdo todos, y además ya eso es una realidad constitucional. Pero el sistema de esa reglamentación ha funcionado en toda Sudamérica y en toda Centroamérica. ¿Por qué no habría de funcionar en República Dominicana? Esperemos. Con la particularidad que en toda Latinoamérica la tasa de concubinatos más alta, aparte de Guatemala, existe en la República Dominicana. La tasa más alta de uniones consensuales es en la República Dominicana que existe. Solamente Guatemala está por encima de nosotros. Eso tiene una cosa buena, que va a hacer que la gente se case. Sí, claro que sí. Porque Bueno, pero ya al reglamentarse dice, bueno, espérate, yo prefiero someterme a una fecha cierta. sí, pero fíjate, estamos hablando de innovaciones del proyecto de Código Civil. Después vamos a hablar vamos a tocar ese tema específico en un programa. Sí, no nos podemos estancar ahí. Sí. Estamos hablando de innovaciones y nos referimos entonces a la unión marital de hecho como una innovación dentro del ámbito del derecho de la familia. Pero existen innovaciones también muy importantes dentro del ámbito del derecho de los bienes. Por ejemplo, podemos destacar la reglamentación de los problemas de vecindad. Muy importante. Este es un país donde, por el bajo nivel educativo que tenemos, los vecinos vivimos maltratándonos los unos a los otros. Y con los problemas de la crisis eléctrica, de los apagones y de las plantas y de los ruidos y de las emanaciones de gases y de humo, es un problema que atormenta a los dominicanos. Así es. Entonces, se introdujo en el proyecto una reglamentación de los problemas de vecindad, que no existe en el Código Civil francés, ni que yo sepa en ningún otro Código Civil que hayamos consultado. No, ahora se está dirimiendo por la vía de responsabilidad civil. Sí. Normalmente las molestias de vecindad no tienen una reglamentación específica, sino que se demanda por vía de la violación. Bueno, de pero ahora 1882. va a estar reglamentado. Qué bueno. Va a estar reglamentado, es decir, según la naturaleza de la molestia o del inconveniente de vecindad, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo con las construcciones. La repercusión que tiene, hay un artículo específico que se refiere, digamos, a las molestias derivadas de la construcción vecina. Y en fin, va a corresponder entonces al juez de lo civil determinar en qué medida una molestia es o no tolerable para un vecino. Y en base entonces al criterio del juez, tomando como parámetro la tolerancia humana, entonces el juez va a determinar si ese inconveniente debe ser subsanado, eliminado o qué hacer con él.
En ese aspecto, entonces, bueno. es una innovación que entiendo que muy es necesaria y que es puede importante. ayudar mucho a que se vaya creando una jurisprudencia Naturalmente. que hasta ahora, al no tener ningún tipo de reglamentación específica, pues era muy amplia y también como hay molestias, los maestros franceses hablan de que hay que tener cierta tolerancia, o sea que si usted convive, hay ciertos niveles, por si usted le tienen que construir al lado, le tienen que construir, alguna molestia va a tener. Si eso genera un daño, pero el juez tiene que procurar un equilibrio entre un interés y el otro, entre el derecho de usos y abusos, del derecho de propiedad de uno y del otro. Así es. Es un derecho muy bonito, muy interesante. Sí. ¿Qué Entonces, otra novedad tenemos? También puedo mencionar, aparte de los inconvenientes de necesidad, hablando dentro del ámbito del derecho de los bienes, se introdujeron en el proyecto también algunos contratos nuevos que no figuraban. Okay. Por ejemplo, el contrato de construcción de edificios, que tenía algunas reglas dispersas en el código, o que tiene en el Código Civil vigente, ahora figura reglamentado. También, pero eso es una gran novedad. Sí, es una novedad. Sobre todo entre nosotros hay una industria inmobiliaria claro. bastante. Fue por eso, justamente por el desarrollo del urbanismo. Sí, y también se introdujo lo que se llama el contrato de promoción inmobiliaria. El contrato de promoción inmobiliaria, que es aquel, ¿verdad?, en cuya virtud una persona encarga a otra para que construya obras. Entonces, eso implica una serie de responsabilidades. Ese es un contrato que figura también reglamentado. El contrato de transacción también está reglamentado ahora en el Código Civil. Bueno. El contrato de compromiso. O sea, hay varios contratos nuevos que no figuraban y que ahora figuran. El contrato de compromiso, explíquenos eso, profesor. O sea, son, digamos, las posibilidades que tienen las partes en un contrato de prever las dificultades futuras y reglamentarlas de antemano. ¿En qué medida entonces esas cláusulas obligan a las partes intervinientes en un contrato? De acuerdo. Pero también tenemos... En el derecho de las obligaciones hay muchas innovaciones. Hay muchas innovaciones. Cabe mencionar, por ejemplo, también, y ya en esto en el derecho común de los contratos electrónicos. También tiene cierto. Los contratos electrónicos que, como sabemos, han alcanzado una importancia extraordinaria y seguirán desarrollándose. Y la firma digital. La firma digital y todo. Muy interesante. Yo creo que, profesor, vamos a seguir en este tema porque nos vemos precisados a interrumpir por unos minutos, a pedirle a nuestros queridos amigos televidentes la gentileza de permanecer en sus asientos para que continuemos profundizando sobre cómo viene el nuevo Código Civil Dominicano.